Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Por la justicia de la tierra ya pagué, por la justicia divina todavía no. Pedro Rodríguez Filho nació en Brasil en el año de 1954, en una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa Rita de Sapucaí, al sur de Minas Gerais, hijo de Manuela Filho y Pedro Rodríguez, un hombre estricto y violento que no medía las consecuencias de sus actos. Su hijo Pedro sufrió la violencia desde que estaba en el vientre de su madre, pues en una ocasión su padre la golpeó tan fuerte que su cráneo sufrió una leve deformación a causa de una fuerte patada en el abdomen. Esto le ocasionaría trastornos cerebrales en aquellas áreas asociadas con la empatía y la reacción a los estímulos del entorno, que podría desencadenar un cambio significativo en la conducta. La pareja procreó 2 hijos. Pedro y su hermana tuvieron una vida difícil. Su infancia fue relativamente marcada por agresiones e insultos. Desde pequeños, recibieron un trato duro por parte de su padre y conforme avanzaron los años, su conducta iba teniendo una transformación muy significativa. Había crecido con una predisposición a la violencia. Comenzó a asociar la diversión con saña y agresión. Cuando aún era un niño, trabajaba en un matadero de aves de corral, lo que desarrolló en él una satisfacción inmensa por asesinar. Pero fue hasta la edad de 13 años cuando Pedro sintió por primera vez el impulso de matar a una persona. Esto ocurrió luego de una pelea con su primo, que inmediatamente se salió de control. Al tener la ventaja lo empezó a golpear brutalmente. Sintió en su interior una furia que no podía contener. No pudo parar ante tal situación. Mientras más lo lastimaba, más placer sentía. Finalmente lo tomó por las piernas y lo arrastró. Trató de empujarlo a una presa de caña de azúcar, pues quería deshacerse de él. Incluso tuvieron que intervenir las personas que presenciaban la pelea para que no lo matara, porque Pedro estaba tan eufórico que incluso temblaba. A partir de ese momento se dio cuenta que algo en él no andaba bien, pues sintió la necesidad de acabar con la vida de su primo. Los impulsos eran tan grandes que cualquier persona que lo provocara lo agredía sin pensar de quién se tratara. Cualquier conflicto que tuviera lo resolvía a golpes, pero no terminaba solo con eso, pues él siempre tenía la intención de acabar con la vida de su contendiente. A solo un año del suceso, cuando ya tenía 14 años, comenzaría su carrera delictiva, ya que encontró el escenario perfecto para desahogar toda esa ira y frustración. Todo ocurrió luego de que el vicepresidente de Alfenas, en Brasil, inculpara a su padre de robar los desayunos escolares de la escuela, pues este trabajaba de guardia de seguridad junto con otra persona. Pedro sabía que si despedían a su padre, significaba que quedarían sin recursos económicos, lo que provocaría más violencia en su hogar, lo que tomó la decisión de terminar con la vida del vicepresidente. A los pocos días despidieron a su padre. Entonces consiguió una escopeta, acudió al ayuntamiento donde se encontraba en ese entonces el vicepresidente y la accionó en su contra, dándole el tiro de gracia. Después de eso salió corriendo para evitar ser visto e inesperadamente nadie pudo presenciar el hecho. Llamaron a la policía, pero Pedro ya había huido. A solo unos días después, se enteró que el verdadero ladrón era el otro guardia de seguridad que trabajaba con su padre. Fue así que quiso tomar venganza, pues pensó que habían acusado injustamente a su progenitor. Entonces se dirigió hasta la escuela,
miró fijamente al guardia y le disparó sin piedad. Algunas personas pudieron presenciar el hecho, por lo que después del acontecimiento huyó a la zona de Mogi das Cruzes, en Sao Paulo, para evitar ser perseguido por la policía. Una vez ahí vagó por las calles, sobreviviendo de robar a transeúntes, hasta que conoció a una organización e ingresó al mundo de las drogas. Estando ahí conoció a una mujer llamada María Aparecida Olimpia, la viuda de un líder de la organización. Ella se convirtió en su pareja y al ser viuda, Pedro tuvo que asumir las funciones de su difunto esposo. En esta etapa de su vida, parecía que todo había cambiado. Tenía una relación estable con María, ambos se amaban y Pedro seguía eliminando personas. Pero todo cambió un día en el que su reputación por matar a sus rivales y tener una fuerte disputa con pandilleros provocó que le revelaran a la policía la ubicación de la casa de María y como venganza la asesinaron cruelmente, pudiendo Pedro escapar, aunque no volvió más a la casa. En aquel momento se sintió vacío, pues ella era todo lo que tenía, pero aún así siguió adelante con su vida y logró reclutar a un grupo de personas para montar su propio negocio de drogas. Después de un tiempo, empezó a preguntarse por qué la policía había acabado con María. Entonces comenzó a obsesionarse con la venganza y pronto inició una búsqueda de los responsables, torturando y asesinando a cuantas personas creía necesario para obtener información, hasta que la esperada respuesta se la dio la exesposa de un líder de la organización. Ahí le mencionó que su exesposo era el responsable de que los policías la hubieran eliminado. Entonces decidió esperar para tomar venganza. Los días pasaron hasta que llegó el día de la noche de bodas de aquel líder de la organización. El evento se tornaba con tranquilidad. La música y el baile estaban en pleno apogeo. Personas conversaban desde sus asientos, bebiendo un buen vino, hasta que en un momento inesperado apareció Pedro junto a 4 personas, todos ellos armados, y accionaron sus armas por doquier. Todos comenzaron a correr y a gritar. El intercambio de balas se hizo presente y Pedro huyó con sus cómplices de inmediato. Ese fatídico día, 7 personas perdieron la vida, además de reportarse 16 heridos de gravedad. A solo unos meses de suscitarse el hecho, se entera de algo que le hierve la sangre, pues su padre había asesinado a su madre de 21 puñaladas. Después de eso lo buscó y una vez encontrándolo, le propinó 22 machetazos. Era tanto su odio que, no satisfecho con eso, tomó el machete y le extrajo el corazón. Lo llevó a su boca, lo puso entre sus dientes y lo mordió para después escupirlo en forma despectiva, en señal de considerarlo una basura. Escapó de aquel lugar, pero la noticia del terrorífico hallazgo llamó tanto la atención que puso a la policía de Brasil a buscar al responsable de tal acontecimiento. El primer sospechoso en la lista era Pedro Rodríguez, su hijo, quien sorprendentemente tenía 19 años de edad y a tan corta edad ya había terminado con la vida de muchas personas. La búsqueda se tornó intensa de tal forma que el día 27 de mayo de 1973 es atrapado y trasladado a la prisión de Araraquara, en Sao Paulo, junto con otro criminal. Al abrir las puertas de la camioneta, quedaron sin palabras. Les pidieron que se bajaran y solo salió Pedro, pues el otro criminal estaba sin vida. Al preguntarle qué había hecho, mencionó que a aquel sujeto le gustaba abusar de las mujeres y que por eso lo aniquiló. Aquello jamás se había visto, ni siquiera se dieron cuenta de lo sucedido. Días antes de ser detenido, se enteró que su hermana había sido privada de la vida. Parecía que el destino estaba en su contra. Su condena al ser encontrado culpable de múltiples asesinatos fue de 126 años de prisión inicialmente, pero luego de juntar todos sus crímenes, alcanzó una condena de 400 años. Sin embargo, acuerdo a la ley brasileña, en ese entonces,
la pena máxima de prisión era de 30 años. Una vez en la cárcel, lejos de rehabilitarse, siguió asesinando, pues las riñas eran constantes. Peleas con reclusos y guardias llevaron a Pedro Filo a privar de la vida a 47 personas más, dando un total de 71 víctimas que pasaron por sus manos sin ninguna compasión o remordimiento. Los guardias que lo custodiaban mencionaron que siempre se estaba ejercitando y que había adquirido una tremenda fuerza. Incluso comentaron que en una ocasión lo rodearon entre 5 reos e intentaron acabar con él, y para su gran sorpresa, él terminó con 3 e hirió de gravedad a los otros 2. No había nadie que le pudiera ganar en una pelea de cuerpo a cuerpo. Era una verdadera máquina de ataque, con un intimidante físico, repleto de tatuajes y una constante predisposición a la violencia y al asesinato. Aquel sujeto se convirtió en una amenaza para los otros reclusos. Se trató de mantenerlo aislado, pero no podían alejarlo de los demás reos por mucho tiempo. La población carcelaria comenzó a llamarlo Pedrino el Matador. Incluso se tatuó en su cuerpo la frase «Mato por placer». El destino quiso que el asesino de su hermana fuera a dar a la misma cárcel donde se encontraba Pedro. Ambos se habían hecho amigos, pero un día se enteró que él le había confesado a otro recluso ser el responsable del asesinato en contra de su hermana. Cuando este tipo lo supo, no dudó en matarlo. En el año 2003, y pese a tener 400 años de condena, se pensó en liberar a Pedro por una ley que prohibía a cualquier persona estar en prisión más de 30 años. Pero debido a que el caso de Pedro Rodríguez era especial, se le extendió la condena hasta el 2007. Una vez llegando ese año, surgió nuevamente la controversia ocasionada por la ley, por lo que esta vez fue liberado el día 24 de abril del 2007. Una vez obteniendo su libertad, se dedicó a trabajar como vigilante y ganó gran notoriedad después de hacer una promesa de acabar con el maníaco del parque, un asesino en serie que había terminado con la vida de varias personas en Sao Paulo. Finalmente, luego de buscarlo, fue recapturado el 14 de septiembre del 2011 en la casa que tenía dentro de la ciudad de Belenario por agentes de la División de Policía Civil de Investigaciones Criminológicas, por portación ilegal de armas y por participar en motines. Luego de 7 años, fue liberado en el año 2018. Actualmente, tiene un canal de YouTube donde ha explicado sus antecedentes delictivos. Muchas personas lo llegaron a considerar un justiciero que solo asesinaba a criminales. Incluso fue la inspiración para un programa de televisión muy conocido llamado Dexter. Los exámenes psiquiátricos y psicológicos mencionaron que tiene todas las características de un psicópata, desde una infancia traumática, rodeado de violencia, con tendencia al maltrato animal, que desde el vientre materno sufrió daño cerebral, afectando el área de la empatía. Fue lo que creó una personalidad egocéntrica, impulsiva, antisocial y paranoica, además de narcisista, con un impulso y placer al matar. ¿Qué opinas tú de este caso? ¿Crees que Pedro Rodríguez Filo en verdad era un justiciero o únicamente quería satisfacer sus deseos y necesidades personales? No olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Si eres nuevo en el canal, sé cordialmente bienvenido. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.